Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 2 donde vamos a titular Ondas en medios elásticos y sonoras. Bueno, este capítulo está dedicado más que todo para analizar los conceptos iniciales precisamente acerca de ondas, ¿no? Bueno, acá colocamos magnitudes de una onda mecánica. Bueno, acá en las coordenadas X y Y se tiene el dibujo precisamente de una onda, pero ¿cuáles serán sus características o sus magnitudes? En primera instancia, en una onda se define el periodo, ¿no? ¿Qué es el periodo? El cual está simbolizado por una letra T mayúscula. Simplemente es el tiempo en una onda completa, ¿no es cierto? Es como si una partícula se desplazara desde este punto, ¿verdad? Hace el recorrido y, bueno, llega hasta acá, ¿no? Entonces, todo este recorrido que realizó, en este caso, la onda, ¿no es cierto? También se llama, en este caso, el periodo, ¿no? Y está en unidades de segundos, milisegundos, etcétera, ¿no? Otra magnitud de una onda mecánica es la frecuencia angular. ¿Qué es la frecuencia angular? Es la rapidez angular con la cual se mueve precisamente una onda, ¿no es cierto? Y está simbolizado generalmente con la letra W minúscula, y las unidades más utilizadas para la frecuencia angular es radianes sobre segundo. ¿Sí? Otra magnitud de una onda es precisamente la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda no es nada más que, en este caso, la distancia entre dos puntos sucesivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la onda que tenemos, esa longitud estará definida desde, bueno, entre estos dos máximos de esta onda, ¿no? Entre este punto y este punto. O también directamente podemos definir de que lambda es la distancia desde este punto, ¿no es cierto?, hasta una onda completa, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Entre esa distancia se llama precisamente la longitud de onda, ¿no? Y se la puede medir, en este caso, en centímetros, en metros, en pulgadas. La frecuencia, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia no es nada más que la cantidad. Apaguen su micrófono, jóvenes, por favor. Apaguen su micrófono, por favor. O en caso contrario, voy a casa. Hemos ido a pero ¿dónde está? Ahí abajo. De ahí hemos comenzado a subir acá. Ha venido, lo ha puesto, lo ha hecho. Apaguen su micrófono, por favor. No hay tanto apagado, después han pasado 700, aparte de la otra. Después, ellos tienen que dar visto de la es que ¿estás como vos? ¿Sí? Acá estaba leyendo. Yo. Mira otra. ¿Vas a ir como de allá? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo? Para el medidor de acá. ¿Vas a escuchar?
¿Dónde después? ¿El centro? Ah. Arriba. Abierto su micrófono. Apague, por favor. Luego, jóvenes. Ahorita tienes ese espacio para que después. Bien, ahora sí, bueno, van a disculpar, jóvenes, alguien tenía su micrófono abierto, ¿no? Bueno, continuamos. Les estaba indicando en este caso las magnitudes de una onda mecánica. Nos decíamos de que la frecuencia no es nada más que el número de ciclos por segundo, ¿no? Se simboliza por la letra F minúscula y está en las unidades de 1 sobre segundo o también en este caso en hertz, ¿no? Acá en estas dos figuras podemos entender mucho mejor el concepto de frecuencia. Por ejemplo, cuando una frecuencia, o más bien cuando una onda tiene esta forma, ¿no es cierto?, el cual obviamente se está dirigiendo, vamos a indicar, hacia la derecha, asumimos que tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿no? O sea, 50 ciclos por segundo. ¿Por qué pasa en esta otra onda? Fíjense, donde está más unidas, digamos así, estas onditas, ¿verdad? Donde su frecuencia va a ser de 300 Hz, ¿no? Entonces podemos notar acá la diferencia que existe precisamente entre la frecuencia de esta onda y también la frecuencia de esta otra onda. ¿De acuerdo? Entonces eso se lo define en este caso frecuencia. Pero también por otro lado, la relación que existe entre frecuencia y periodo está nada más definido por esta formulita, ¿no? De que la frecuencia es la inversa del periodo. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado también en una onda se define la velocidad de propagación, es decir, con qué velocidad esta onda se está moviendo en este caso hacia la derecha, ¿no? Entonces simplemente esta velocidad nos define la relación entre la longitud de onda, o sea, el lambda, este símbolo, dividido en este caso entre el periodo, ¿no? Entonces, aplicando esta formulita, ya vamos a poder hallar la velocidad con la cual esta onda se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Por otro lado, también en una onda se define periodo y frecuencia angular, o sea, de qué manera van relacionados, en este caso, periodo y frecuencia angular. Simplemente define esa formulita, ¿no? De que la frecuencia angular es igual a 2pi dividido entre el periodo, ¿no? 2pi, por si acaso, en este caso está en radianes, ¿no es cierto? Por otro lado, el número de onda, ¿no? ¿Qué es el número de onda? Se lo define mediante una letra K y es igual a 2pi dividido en este caso entre lambda, o sea, la longitud de onda. Las unidades en las cuales más se nombra, digamos así, el número de onda está en radianes sobre metro o también puede ser en radianes sobre centímetro, ¿no? Por otro lado, otra fórmula también utilizada para definir la velocidad con la cual se mueve esta onda es de que esta velocidad precisamente es igual a la frecuencia angular dividido entre el número de onda, ¿no? Eso quiere decir de que aplicamos la formulita de que la velocidad es longitud de onda sobre el periodo o también utilizando esta formulita de frecuencia angular sobre el número de onda, nos tiene que dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, estas son las fórmulas más conocidas, ¿no es cierto? En este caso, de una onda, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, también nos referiremos a la ecuación de una onda, ¿no? A ver, acá las coordenadas X y Y, ¿no es cierto? Nuevamente realizamos el dibujo de una onda. Este es el instante inicial, ¿no? De esta onda.
se va moviendo de esta, o tiene esta forma más bien, para un tiempo, por si acaso, para un tiempo igual a 0, ¿sí? Ahora, cuando pasa un determinado tiempo, ¿no? Entonces vamos a notar de que esta onda se mueve desde acá hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces esta nueva onda vamos a poder visualizar precisamente, o esta nueva posición, digamos, de esta onda, vamos a poder visualizar de esta manera, ¿sí? Es por eso de que acá coloco en esta onda que está segmentada, indico de que es para un tiempo igual a un tiempo t, ¿no? Mientras que esta otra onda era para un tiempo igual a 0. Ahora, fíjense, entre este punto y este punto, ¿no es cierto? Entonces esa distancia recorrida en el eje X directamente va a ser igual a la velocidad de la onda multiplicada por el tiempo, ¿no? Entonces así de que la ecuación de esta onda precisamente se puede definir como la Y, tomando en cuenta este eje, ¿no es cierto?, es igual a la YM. ¿Qué es la YM? La YM, fíjense bien, es la amplitud máxima de la onda, ¿no es cierto? Multiplicado por el seno de la K de X menos, en este caso, la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Recordemos de que esta K es el número de onda, el cual se ha definido precisamente con 2pi sobre el lambda, ¿sí? O también en forma general, fíjense, la ecuación de una onda se define como la Y igual a la YM, les repito, es la amplitud máxima, multiplicada por el seno de la KX menos frecuencia angular, tiempo menos, en este caso, la constante de fase, ¿no? Este símbolo de phi directamente se define como constante de fase, ¿no? Y depende también mucho de los valores, en este caso, iniciales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta onda, fíjense, en vez de viajar, en este caso, hacia la derecha, o sea, en el eje X positivo, ¿no? Viaja, en este caso, hacia la izquierda, es decir, tiene esta dirección, ¿no? Precisamente en el eje X negativo, indicamos. Es para ese caso, esta ecuación de onda se escribe como la Y igual a la YM multiplicada por el seno de la K de X más frecuencia angular multiplicada por el tiempo. En comparación con esta otra formulita inicial que tomamos en cuenta, simplemente varía en el signo, ¿no? ¿No es cierto? Cuando viaja hacia la derecha, se utiliza el signo, en este caso, menos, ¿no? Y cuando viaja, en este caso, hacia la izquierda, o sea, en el eje X negativo, ¿no? Entonces, se las representa con el signo positivo. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para aclarar estos conceptos, veamos este ejemplo, donde acá planteo la ecuación de una onda, el cual está dada con 7, que es la amplitud máxima, ya la conocemos, seno de pi, en paréntesis, x menos 0,5 multiplicada por el tiempo. Ahora acá aclaramos donde x y y, en este caso, son distancias. Y esas distancias las vamos a tener en cuenta en unidades de centímetro. Por otro lado, acá tenemos la t en la fórmula. Y esa t no es nada más que el tiempo, y lo vamos a representar en este caso en segundos, ¿no? Entonces, en base a esta ecuación de onda, se quiere hallar sus características de esa onda, solamente teniendo esta ecuación, ¿no? ¿Qué significa hallar estas características? Hallar precisamente el periodo, frecuencia angular, longitud de onda, frecuencia, hallar la velocidad, y también obviamente hallar el número de onda. ¿De acuerdo? A ver, entonces iremos hallando precisamente estas características de esta onda. A ver, el cual vamos a indicar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, entonces realizando la solución, indicaremos a ver, de la
de la siguiente forma. A ver, es decir, en este caso, copiamos la ecuación de la onda precisamente, donde nos indica de que la y es igual a 7 seno de pi, en paréntesis, x menos 0.5 t, ¿no es cierto? Donde se indica el tiempo. O también, fíjense, esta misma ecuación se puede expresar como el 7 seno. El pi lo vamos a introducir dentro del paréntesis, donde vamos a tener el pi de x, ¿no? Menos 0,5 pi t. ¿Sí? Ahora bien, una vez que se tiene de esta forma esta ecuación, vamos a comparando, digamos, con la ecuación de onda precisamente, ¿no? Es decir, vamos a comparar en este caso con la y, ¿no es cierto? La y seno, en este caso de la k de x menos la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Ahora, por simple comparación, fíjense, ustedes pueden notar de que la amplitud máxima, la y va a ser 7, ¿verdad? El número de onda va a ser el pi, y la frecuencia angular va a ser el 0,5 pi. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera podemos definir, por ejemplo, de que la amplitud indicaremos, o sea, la y, ¿no es cierto?, va a ser 7. En este caso, si agregamos unidades, estamos hablando de 7 centímetros. ¿Sí? También, por otro lado, vamos a tomar en cuenta la frecuencia angular. Bien. Y esta frecuencia angular está definida por simple comparación, en este caso con 0,5, ¿verdad? O sea, definimos con la W minúscula, y esto es igual a 0,5 pi, ¿no? Está en unidades de radianes sobre segundo. Por otro lado, también podemos directamente definir el número de onda, ¿no es cierto? El número de onda. Y el número de onda, bueno, simbolizado por la letra K, va a ser igual nada más que en este caso el pi, ¿verdad? Pi, pero en unidades de radianes sobre centímetro. Esas son las primeras comparaciones que realizamos precisamente con respecto a la ecuación de esta onda, ¿no? A ver, en base a estos datos ya podemos hallar el periodo, ¿no es cierto? Decimos entonces, para hallar el periodo, indicaremos para hallar, en este caso, el periodo, vamos a acudir a una fórmula del periodo. Decimos, a ver, de la fórmula de que precisamente de que la frecuencia angular es igual, dijimos, al 2pi, ¿no? Al 2pi dividido entre el periodo presente. Ustedes notarán de que de esta formulita, despejando el periodo, ¿no es cierto?, va a ser igual al 2pi, ¿no?, dividido entre la frecuencia angular. Ahora, esta frecuencia angular de doble ya la tenemos conocida, ¿verdad? Pues, por lo tanto, si reemplazamos datos, el periodo será igual al 2pi, ¿no?, dividido entre la frecuencia, en este caso angular, o sea, el W. Y el W, como puedes notar, es directamente a 0,5 pi, y en unidades de radianes sobre segundo, ¿no? Ahora, recordemos de que 2pi está siempre en radianes, ¿no es cierto? Entonces, realizando esta operación, notamos que, bueno, en primer lugar, vamos a simplificar el pi con el pi, ¿no? Luego, radianes con radianes, haciendo extremos y medios. Y la división entre 2 dividido 0,5 es directamente 4 segundos. Por lo tanto, el periodo en esta onda es de 4 segundos. ¿Sí?
Ahora, por otro lado, también podemos definir la frecuencia, ¿no es cierto? Acudiendo a una formulita donde la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿no es cierto? Significa eso de que en este caso, a ver, esta frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, pero el periodo en este caso, tal como ya hemos definido, es directamente 4 segundos, ¿no? Lo cual significa de que esta frecuencia, bueno, 1 dividido 4 sabemos que es 0,25, ¿sí? Pero en unidades de 1 sobre segundo, lo cual también podemos definir como 0,25 Hz, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, una vez conocido ya estas características, podemos también definir, en este caso, la velocidad, por ejemplo, de propagación, ¿no es cierto? O más antes, la longitud de onda. A ver, acá les indico longitud de onda. ¿Cómo definimos longitud de onda? Fíjense, vamos a acudir a la formulita del número de onda, ¿no es cierto? Longitud de onda diremos de, a ver, donde dijimos de que el número de onda es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? Ahora, si de esta relación despejamos lambda, eso va a ser igual a 2pi dividido en este caso entre el número de onda, ¿no es cierto? Pero esta acá, fíjense, por simple comparación, ya la conocemos, el número de onda, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lambda directamente va a ser igual a 2pi. 2pi está en unidades radianes dividido entre el número de onda k. Y ese número de onda, en este caso, hemos obtenido pi radianes sobre centímetro, ¿verdad? Ahora bien, acá podemos simplificar el pi con el pi, ¿no? Haciendo extremos y medios, radianes con radianes, ¿no es cierto? Y el resultado nos va a dar en centímetros, ¿no? Y acá directamente el resultado es 2. Por lo tanto, la longitud de onda es de 2 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, también podemos definir la velocidad con la cual se mueve esta onda, ¿no? ¿Cómo calculamos esa velocidad? A ver, entonces acá indicamos velocidad de propagación, ¿no? Velocidad indicaremos de propagación. Esa velocidad de propagación podemos calcular con la formulita que también ya la indicamos, ¿no? Donde dijimos de que la velocidad es igual a la longitud de onda dividido entre el periodo, ¿no? Por lo tanto, esta velocidad va a ser igual a lambda, pero sabiendo que lambda, bueno, acá ya tenemos calculada, es 2 centímetros, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre el periodo. Pero el periodo también ya lo tenemos calculado, acá está. Hemos obtenido 4 segundos. Por tanto, haciendo esta operación, 2 dividido 4, vamos a obtener 0,5 centímetros sobre segundo. O sea que esta onda se está moviendo con esta velocidad, ¿no? A razón de 0,5 centímetros sobre segundo. Pero también, por otro lado, podemos utilizar la otra formulita que también les he mostrado, de que la velocidad es igual a la frecuencia angular sobre el número de onda, ¿no es cierto? De donde esta velocidad va a ser igual a la frecuencia angular. Pero la frecuencia angular, recordemos, por simple comparación, ¿no es cierto? Hemos obtenido 0,5. Pero 0,5 pi radianes sobre el segundo, ¿no? Y vamos a dividir entre el número de onda, o sea, la K en este caso, y la K es pi radianes, ¿verdad? Pi radianes sobre centímetro, ¿verdad?
Ahora, acá notamos también de que vamos a poder simplificar el pi con el pi, haciendo extremos y medios, se simplifica radianes con radianes, ¿no? Y además, acá, en las unidades, haciendo extremos y medios, centímetro sube al numerador y segundos, en este caso, está en el denominador. Y como se notarán, nos va a dar 0,5. ¿Sí? Entonces, comparamos estos dos resultados, fíjense, 0,5 centímetros sobre segundo, utilizando esta formulita, ¿verdad? Y también da 0,5 centímetros sobre segundo, utilizando esta otra fórmula. ¿De acuerdo? De esa forma se halla las características de esta onda, conociendo precisamente la ecuación de una onda. A ver, para ver un otro concepto de la onda, vamos a analizar este otro ejemplo para que vayamos familiarizándonos con estas fórmulas precisamente relacionadas con la onda. A ver, les indico. Escribir la ecuación, diremos, la ecuación de una onda que avanza. La ecuación de una onda, decimos que avanza, indicaremos en el eje X negativo, en el eje indicaremos X negativo, ¿no es cierto? A ver, con una amplitud, indicaremos, con una amplitud decimos de 0,02 metros. Esa es la amplitud que tiene esta onda, ¿sí? Frecuencia de 500 Hz. Frecuencia indicaremos de 500 Hz o 500 ciclos de segundo, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y velocidad indicaremos, y velocidad de 300 metros sobre segundo. ¿Sí? Esos son los datos que se tiene para esta onda. A ver, vamos a plantearnos inicialmente la ecuación de la onda, la cual se va moviendo, en este caso, en el eje X negativo, ¿verdad? Entonces, seguimos realizando la solución. Bueno, indicamos aplicando. Vamos a aplicar la formulita que también ya les he mostrado, de que, bueno, cuando una onda se mueve hacia la izquierda está dada por amplitud máxima y ¿no es cierto? Seno de la kx más frecuencia angular multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Ahora, pero sabemos que la frecuencia angular en este caso es 2pi sobre el periodo, ¿no es cierto? Ahora, este periodo es un dato, ¿no? O también podemos representar como, a ver, de que esta frecuencia angular es precisamente el 2pi, como les decía, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si, para hacerlo de manera más directa, ¿no? Donde sabemos que la relación que existe entre periodo y frecuencia, que aclaramos, pero sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no es cierto? Entonces aquello nos da lugar a escribir de que la frecuencia angular en este caso es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. ¿Sí? Ahora, conociendo el dato de la frecuencia, ¿no es cierto?
vamos a tener que escribir frecuencia angular como el 2pi, sabemos que está en unidades de radianes, ¿no? Y por otro lado, también se tiene la frecuencia. Pero la frecuencia es un dato que tenemos en el problema y es equivalente a 500, en este caso, hertz. ¿De acuerdo? Pues, por lo tanto, ya tendríamos definida la frecuencia angular. Ahora, vamos a acudir a la formulita de la velocidad de onda, ¿no? Decimos de la velocidad de onda. Para ello vamos a aplicar la formulita de que esta velocidad de onda es igual a la frecuencia angular dividido entre el número de onda precisamente. ¿No es cierto? Y de acá vamos a despejar el número de onda, o sea, acá. Despejando vamos a obtener la frecuencia angular dividido entre la velocidad precisamente de la onda. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, realizando los reemplazos correspondientes, este número de onda va a ser igual a la frecuencia angular, el cual acá, fíjense, ya tenemos determinada, ¿no? O sea, decimos 2pi radianes por 500, en este caso, hertz, ¿no es cierto? Por 500 hertz, ¿no? Dividido en este caso entre la velocidad. Entonces, esa velocidad con la cual esta onda se va moviendo es de 300 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, directamente vamos a reemplazar, en vez de la velocidad, 300 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y vamos a poder, en este caso, realizar las simplificaciones correspondientes, ¿no? De donde vamos a poder obtener, en este caso, lo siguiente, ¿no es cierto? A ver, fíjense, pero también para entender mucho mejor, el número de onda va a ser igual a 2pi radianes, es en las unidades, 500, pues recordemos de que hertz es 1 sobre segundo, ¿sí? También se puede representar de esa manera. Y dividido en este caso entre 300 metros sobre el segundo. ¿De acuerdo? Entonces acá notamos de que vamos a poder simplificar, en primer lugar, unidades de segundo, ¿no? Segundo con segundo se va a simplificar, ¿no es cierto? Y también, fíjense, se va a simplificar los dos ceros del numerador con los dos ceros del denominador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda, fíjense, de esta relación? Como podemos notar, nos va a quedar directamente 2pi, ¿no es cierto? Aquí está el 2pi, y multiplicado en este caso por 5 tercios, ¿sí? 5 tercios, ¿no es cierto? Pero en unidades de radianes, ¿verdad? Radianes sobre metro, ¿no? Acá todavía tenemos un metro, radianes sobre metro. Esas son las unidades, en este caso, del número de onda, ¿no? Ahora bien, entonces teniendo esas relaciones, pero también por otro lado, ¿no? Recordemos que en este caso, a ver, la amplitud. La amplitud, hablamos de la YM, directamente 0,02 metros, ¿no? Tenemos datos acá, ¿no es cierto? Entonces, aquello nos da lugar a poder escribir, ¿no es cierto?, la ecuación de onda, ya reemplazando, ¿cómo? A ver, ciertamente vamos a reemplazar ya en esta relación, ¿sí? YM ya tenemos, acá está, la K ya la tenemos, ¿no es cierto? Y la frecuencia angular, el W, también ya la tenemos. Entonces, empezando directamente, entonces, diremos, fíjense, entonces, acudiendo a esta formulita, ¿no es cierto? La Y va a ser igual a 0,02
multiplicado por el seno, bueno, multiplicado por el seno en este caso de la K. Pero esa K, recordemos, está dada con el 2pi, ¿verdad? Multiplicada por 5t, si directamente colocaremos. Multiplicada por la x, ¿no es cierto? Y más la frecuencia angular, y la frecuencia angular, ¿dónde está la frecuencia angular de la W? Acá está, ¿no? O sea, 2pi radianes, ¿no es cierto? Realizando el respectivo reemplazo, ¿no? Más 2pi, en este caso, por 500, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Entonces, acá está, ¿no? 2pi por 500, ¿no es cierto? 2pi, en este caso, por 500, o veamos unidades, multiplicado en este caso por el tiempo, ¿sí? Bueno, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Nos damos un descanso de 10 minutos y luego volvemos. ¿Listo? 10 minutos, por favor.